Conexión Vital, un encuentro diario con la salud. Una cita armoniosa con el mundo. Conexión Vital para mejorar nuestras condiciones de vida. Un buen cultivador no se preocupa por el tiempo. Él siembra su semilla, pone gran cuidado en cultivar el terreno y sabe que las semillas darán su fruto. Un buen cultivador no siembra cuando el viento está soplando. Él espera hasta que haya paz y calma. Entonces abre los huecos cuidadosamente y coloca en ellos las semillas con amor y una plegaria. Tú eres un cultivador. Tus pensamientos son las semillas que siembras. Ellos son la causa de todas las condiciones de tu vida. Tu éxito, tu salud, tu riqueza y todas tus relaciones son los frutos de las semillas que has sembrado. Si quieres una cosecha abundante y frutos saludables, debes cultivar cuidadosamente el terreno de tu conciencia. Libérate de las malas hierbas de la duda, el temor, la crítica y el juzgar a los demás. Limpia las piedras del campo de tu mente. Deja de lamentarte, quejarte y culpar a los otros cultivadores por echar a perder tus cultivos. Siembra cada pensamiento con cuidado y una plegaria si quieres obtener una gran cosecha muy saludable. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y de educación en salud, un programa que cada día está en directo con todos ustedes, tratando de resolver cada una de las preguntas que ustedes nos dejan en este espacio. Este programa es algo muy grande para la parte de salud en nuestro país por la educación que hacemos con todos los médicos que día a día nos acompañan. Y saben que muchos de estos temas son también resultado de la consulta y de los interrogantes que recibimos en nuestros programas de radio en Aló Familia Todelar, que todos los días tenemos emisión de 9 a 10 de la mañana. Y el resultado de nuestras consultas y correos electrónicos que ustedes nos dejan ahí en pantalla, aparecerá nuestro correo electrónico. También puede visitar la página www.drrojas.net, drrojas.net, donde hay muchos de los artículos que nosotros escribimos para diferentes periódicos y revistas. Nosotros queremos que ustedes puedan utilizar este medio como un programa de educación y de prevención. Y quiero mandarle un saludo extensivo a tantas personas que nos ven en diferentes partes del país. Yo vivo asombrado como Cundinamarca, Boyacá, en partes de la Sierra Nevada, Santa Marta, en Pasto, en territorios nacionales, en Leticia, Amazonas, tantas personas que nos ven y quienes nos están viendo también en capitales como en Cali, que nos está viendo mi sobrino Enrique, quien le manda un saludo, a mi hijo en Miami, que también nos está viendo, a Nubia, en Bélgica, y tantas personas que nos ven en diferentes partes. Es motivo de mucha alegría ver cómo estos 10 años no han pasado en vano, y cada vez para nosotros y para Telecafé es una satisfacción poder tener este programa como el programa de mayor rating en sintonía de este canal y en salud. Creo que el canal más visto en salud. Quiero invitar a las personas en Cali para que nos acompañen a una conferencia que vamos a llevar a cabo este próximo martes. El 19 vamos a dar una conferencia a las 7 de la noche en el Salón de Conferencias Caracolí en Unicentro, en el sur. En este centro comercial Unicentro a las 7 de la noche con entrada libre voy a dictar una conferencia sobre la obesidad y los problemas sistémicos que tiene la obesidad y cómo lograr bajar de peso 4 kilos al mes de una manera muy práctica con alimentación y otros complementos. Esto va a ser en Cali el próximo martes 19 a las 7 de la noche en el Salón Caracolí y la entrada es libre. Vamos a ir como de costumbre a un corte de comerciales para empezar este programa después de esta linda píldora de optimismo de Iván y quiero que estén muy atentos porque vamos a desarrollar un programa que es un motivo de consulta muy grande y tiene que ver con asma, EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfisema, bronquitis y procesos alérgicos.
todos estos procesos patológicos respiratorios. Nos va a acompañar para este programa el doctor Álvaro Durán, que hace parte del grupo médico del Parque Médico acá en Dos Quebradas, en este sector de Risaralda, para que conozcan los avances terapéuticos en estos problemas respiratorios. Todo esto después de este corte de comerciales. Ya regresamos hoy en directo desde Pereira en Conexión Vital. Bueno, este es el último hijo de la familia Medicamentos Dr. Rojas, Colbre, y es fruto también de toda esa gama de historias clínicas, digamos, que el doctor Jorge Enrique Rojas tiene más de 80.000 en su actividad médica, y de la experimentación con los pacientes, con plantas, con medicamentos, con muchas cosas, y logra finalmente usted elaborar este producto natural. ¿Qué tiene qué y para qué? Este es un producto que se hizo pensando en el Helicobacter pylori, en la gastritis, en el reflujo, en la hernia hiatal, el reflujo gastroesofágico y la distensión abdominal. Este es un producto que ayuda a cicatrizar la gastritis, a sellar esos poros. Se extrae de la col y de la arcilla, y es un producto que se toma en ayunas y en la noche, y sabemos que gran cantidad de personas sufren de gastritis, y esta es una opción terapéutica importante, el Colbre. Colbre, un producto con muchas cualidades, como las menciona el doctor Jorge Enrique Rojas, en las principales tiendas naturistas del país. Cruzader. Este es un producto que es despigmentante, bloqueador, protector y despigmentante para todas esas pecas de la cara, de los brazos. Este producto reemplazó la crema Ultra. Es un producto que ustedes ya consiguen en tiendas naturistas o lo pueden pedir en Manizales para distribuirlos en el teléfono 884-8055. Jabón y crema, un buen lavado en la mañana, luego aplicar la crema, en la noche un buen lavado y aplicar la crema, un gran despigmentante. Esta es alcachofa, de ella sale alcagraz, y este es el hígado, y para él alcagraz. A la alcachofa le hemos agregado silimarina para potenciar las capacidades de funcionamiento del hígado, su limpieza y desintoxicación, además su potencia como antioxidante. No pregunte por alcachofa, pregunte por alcagraz de Medicamentos Dr. Rojas. Y casualmente hoy que tenemos este programa sobre pulmón, este producto Pulmonat lleva en el mercado 10 años y se ha convertido en un gran complemento terapéutico para la enfermedad pulmonar. Problemas de asma, enfisema, rinitis, sinusitis, EPOC, todo ese proceso patológico se ha convertido en un gran complemento. Este mezcla varias plantas medicinales y componentes homeopáticos que ayudan a sacar flemas del pulmón. Es fluidificante, es mucolítico, es broncodilatador y es un producto de gran ayuda para la enfermedad pulmonar, Pulmonad. Este producto ustedes lo encuentran en todas las tiendas naturistas y también los pueden pedir para distribuirlos en Manizales en el teléfono 884-8055. Son muchas las preguntas que a nosotros diariamente nos llevan referente a la enfermedad pulmonar. Y en alguna oportunidad tuvimos la suerte de revisar un gran número de historias clínicas de un hospital en Manizales de niños que habían sido diagnosticados con asma y mirar los diferentes tratamientos que habían recibido, broncodilatadores y muchos medicamentos y demás. Lo que vemos nosotros en la práctica médica es que hay una sobremedicación. Les narro una historia que me pasó viendo un paciente en Bogotá. Me decía una mamá muy angustiada, me dijo, es que mi pediatra me preguntó que si mi niño tosía, y yo le dije, sí, él a veces está haciendo así, pero pues pasajero. Y de entrada le mandaron broncodilatadores. Y la medicina nos ha enseñado que el mejor producto para limpiar pulmón, para sacar flemas del pulmón, se llama agua. Y ya. Y nosotros venimos haciendo un trabajo muy importante con todos los médicos en Manizales y en Pereira, donde estamos en los centros médicos, ayudándole a estos pacientes con los enemas de café, con un resultado increíble. Ahora más adelante les voy a explicar por qué es tan importante el enema de café y por qué actúa en el pulmón. Porque la gente dirá, pues, ¿qué tiene que ver el recto con el pulmón?
pero nos toca remontarnos, de una vez les digo, a lo que nos enseñaron en medicina, que cuando el espermatozoide y el óvulo se juntan, hay 3 placas de células que llaman endodermo, mesodermo y ectodermo, y de un grupo de estas se forma el pulmón y el intestino grueso, y por eso un paciente estreñido tiene problemas de pulmón, y por eso un enema de café mejora el pulmón. Pero como la ciencia ha avanzado y hay muchos médicos que se han dedicado a investigar, el doctor Álvaro Durán hace parte del cuerpo médico nuestro en el Parque Médico, acá en Dos Quebradas, a media cuadra de la Iglesia de la Pradera. Y tiene un reporte de investigación y de estudio y seguimiento de pacientes que han sido manejados con un tratamiento no tradicional con resultados maravillosos. Pero para poder entender esto, yo le voy a dar la bienvenida al doctor Álvaro Durán y agradecerle por estar con nosotros. Muchas gracias, doctor. Doctor Rojas, muchas gracias por invitarme al programa y por haberme invitado y darme la oportunidad de pertenecer al equipo médico del Parque Médico La Pradera. Bueno, como el tema es muy largo, yo le pido a Jennifer que nos vaya pasando unas imágenes del pulmón. Lo que queremos con estas imágenes es que ustedes sepan qué es y cómo funciona el pulmón. Y yo siempre trato, cuando vamos a hablar de un tema específico, que ustedes se familiaricen y conozcan alguna parte así sencillo pero práctico de cómo es el sistema pulmonar, cómo funciona, qué tiene y por qué es importante conocer esa parte anatómica. ¿Cómo es el pulmón, doctor Álvaro Durán? El pulmón realmente son 2 órganos, uno derecho y otro izquierdo, que tienen la función como lagos de sangre gigantescos que son. Realmente nuestro corazón bombea más o menos 7.2 toneladas por día de sangre, en su equivalente en litros. Esta cantidad de sangre tiene que pasar totalmente en el día para ser oxigenada en los pulmones. O sea, son lagos de sangre que realizan una función fundamental, que es intercambio de oxígeno por CO2 en el proceso respiratorio vital diario, ¿no? Ahí casualmente vemos una imagen del pulmón que yo quiero que ustedes la entiendan y la analicen muy bien, porque esto es lo que tenemos allá detrás de las costillas, pero muchos se preguntarán, ¿y cómo es? ¿Cómo funciona? Finalmente, 2 pulmones. Hablemos un poco de esa imagen anatómica. Es un tejido similar a esponjas que, como lo dije anteriormente, son un mar de sangre y se encargan finalmente, luego de haber hecho llegar o haber podido llegar el aire a través de los tubos conductores, inicialmente la tráquea, que se ramifica en bronquio derecho, bronquio izquierdo para cada uno de los pulmones, y a su vez ellos se van ramificando múltiples veces hasta formar túbulos llamados bronquios y bronquíolos terminales. Y ahí vemos el alvéolo en la parte derecha. El alvéolo es una ramificación, son una serie de bolsas que están unidas unas con otras a semejanza de racimos de uvas, y son las que en últimas realizan el intercambio gaseoso de oxígeno que entra del aire respirado por los materiales de detritus o de desecho que llegan al pulmón para ser eliminados. Quiero decirles que esas bolsitas que veían ustedes anteriormente, los 2 pulmones tienen un promedio de 300 a 400 millones de bolsitas, es decir que esa imagen está ampliada millones de veces. Y este es el árbol que decía, o la raíz que decía el doctor Álvaro Durán, cómo se divide esa tráquea y finalmente forma esta gran raíz. Acotando además que yo lo llamo un territorio pulmonar, porque si lo pudiéramos extenderlo, ocuparía un área de más o menos unos 50 metros cuadrados, que es un área bastante importante. Una cancha de tenis, prácticamente de fútbol, sí. Extender el pulmón. Entonces ya se va dividiendo. Y la pregunta dice, pero ¿por qué muchas personas teniendo tantos millones de alvéolos, tantos millones de esos tubitos, terminan asfixiadas? ¿Qué es lo que pasa con las sustancias químicas y el cigarrillo? Bueno, particularmente en el daño pulmonar por humos, básicamente humos de cigarrillo, lo que sucede es que primero la mucosa está inflamada. Cuando se produce un mecanismo de dificultad respiratoria, el pulmón se inflama y como mecanismo de defensa el pulmón empieza a producir una secreción mucosa que se da para en la expectoración ser eliminado. Este mecanismo de secreción produce obstrucción de esa vía.
A medida que se va extendiendo la obstrucción, lógicamente se va restringiendo el proceso pulmonar, o sea que cada vez el paciente puede estar recibiendo menor cantidad de aire en sus pulmones y lógicamente va a tener los efectos desastrosos colaterales de no oxigenar. Ese movimiento lo hace aproximadamente 18 veces por minuto el cuerpo humano, los niños muchas más veces. Pero eso fisiológico que ustedes vieron ahora en esta imagen de expandir y contraer, además ustedes dirán, ¿por qué? Miren estas costillas, por favor, concentren en estas imágenes. Estaba el esternón, hay un cartílago y está el hueso, que es la costilla. Ese cartílago es el que permite que se extienda. La nariz y la boca, fundamental. Hablemos precisamente de la respiración nasal y ese proceso fisiológico. La vía normal de conducción del aire se inicia en la nariz, pasa por la nasofaringe, llega a la tráquea, por la tráquea a los pulmones, que se ramifica para pulmón derecho y pulmón izquierdo, y allí se realiza el efecto que estamos refiriendo. Bueno, ahí ustedes ven algo muy fisiológico, unas imágenes increíbles. Si Jennifer me puede volver ahora las imágenes desde la nariz, es muy importante que ustedes entiendan todo este proceso fisiológico. Ustedes con esto entenderán cómo entra el aire, se purifica, se distribuye por la tráquea, luego a los bronquios, luego a los bronquíolos, y esto va llegando hasta esa parte final que son los alvéolos. ¿Y qué hace allí? Saca el gas carbónico del cuerpo y entrega oxígeno. Esto cuando los 3 o 400 millones de alvéolos están bien. Yo quisiera que Jennifer me colaborara para repetir esas imágenes desde el tórax, donde se está inflando, para que repasemos bien esa parte fisiológica y ustedes entiendan ahora los diferentes procedimientos terapéuticos que nosotros queremos contarles que se utilizan. Entonces, está la vía respiratoria. Miren las costillas. Eso blanquito que apareció es cartílago, es esternón, ahí se está formando el tórax. Y entonces ahí hay una abertura, un espacio entre ese cartílago y la costilla. Hay una enfermedad que se llama condritis, que es el dolor del tórax, porque eso se inflama y es muy frecuente en la mujer, y el dolor es severo y la gente lo confunde con un infarto o con un reflujo gastroesofágico. Entonces, en la medida en que ruedan estas imágenes, ustedes ven cómo el pulmón está protegido. Es fundamental que ustedes vean la protección tan grande, pero el tórax tiene que ser elástico para hacer esto. Miren, inspiro, expiro. Para hacer eso tengo que respirar ¿por dónde? Por la nariz. Nunca, nunca, nunca respiren por la boca. El aire tiene que entrar por la nariz, porque ahí están los cornetes. Calienta y filtra el aire y ahí empieza a bajar el aire. Va bajando por la tráquea. Ahí se divide en dos, que son los bronquios. Y va subiendo y se va dividiendo. Ahí se dividió en más, que son los bronquíolos. Se siguen dividiendo en tubitos y en tubitos. Esto es un laberinto. Y entramos y aquí hay una cantidad de pelitos, que son los cilios. Y ahí están sacando y moviendo moco. ¿Qué es lo que está haciendo el cuerpo? Sacando esas secreciones, esas flemas, todo lo que ustedes respiran contaminado, el que trabaja con asbesto cemento, el que está al lado del carro, el que está al lado de las fábricas, y el cuerpo está tratando de defenderse con esos pelitos. Entonces por eso la tos es buena, la tos es un mecanismo de defensa, que la gente cree que es, y le quitan la tos al paciente, malísimo. Y precisamente ese es el mecanismo de defensa propio del pulmón y más efectivo, ¿no? Sí, si seguimos con las imágenes, es que son unas imágenes buenísimas. Entonces, cuando ustedes están tosiendo, está funcionando bien el pulmón. Total, la tos no es una enfermedad. La tos era eso, que se estaban moviendo esos pelitos y sacando eso verde. Eso verde, además de ser toxinas, es moco que uno produce, así como cuando uno se intoxica y le da diarrea, porque el cuerpo me saca líquido, lo tira al intestino para barrer lo que me entró malo. El pulmón hace lo mismo, porque es que el pulmón, si ustedes respiran contra un vidrio, gran cantidad de agua sale de la respiración. Ustedes pueden ensayar y ahí sale aire con agua. Entonces es muy importante entender eso. Aquí está por qué hay que respirar por la nariz. Muchas partículas quedan ahí, las otras pueden pasar, y los pelitos que mostramos ahora las saca. Miren estas imágenes, esto es una clase de anatomía, pero ustedes tienen que conocer qué es y cómo funciona el pulmón, y ahí empieza la enfermedad. Bueno, aquí hay un corte donde se ven los tubitos, ¿no? Los bronquios y demás, y se ve rojito. Miren los alvéolos, esto está aumentado unas 500, 1000, 1.000.000 de veces, porque de esas bolsitas tenemos 300 o 400 millones, y eso tiene vasitos y ahí es el intercambio.
pero resulta que eso se daña. Y empecemos a hablar del cigarrillo. Bueno, el cigarrillo es una actividad socialmente admitida en nuestro medio y en casi todo el planeta, y es de pronto el primer factor de daño del pulmón, llevando a lo que conocemos como una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, fundamentalmente por humos de cigarrillo. Si veían esa imagen, ¿qué es la punta del cigarrillo? Candela. ¿Qué es la candela? 1000 grados. Y de la candela a la boca, ¿cuánto hay? Nada. ¿Y el cigarrillo cuánto tiene? 2, 3, se va chiquitando centímetros. ¿Ustedes creen que el humo entra ahí frío? No, el humo del cigarrillo entra a una temperatura altísima. Lo que pasa es que como el humo no quema, pero las células sí perciben esa temperatura. El humo es muy caliente. Y vea cómo va destrozando el tejido. Porque produce unas sustancias que son más de 1000 sustancias que tiene el cigarrillo. La nicotina y muchas más, formaldehídos y demás, y sustancias que son un pegote. Mire, ¿qué es eso? Un pegote. Fumen contra una tela durante un día y miren qué queda en la tela, una brea, y esa brea se pega en los pulmones. Son los alquitranes, que son varias, no es una sola clase de alquitranes, son una serie de alquitranes que se suman y se adhieren a la pared. Primero a la pared de conducción de los bronquiolos y segundo a la pared de intercambio a nivel alveolar, obstruyendo, interfiriendo el intercambio oxígeno-CO2. Ustedes veían la inspiración que esta persona hacía fumando. Y miren, es que no es que seamos canzones. Lo que pasa es que como a nosotros nos toca manejar la complicación del paciente asfixiado y que anda con la pipa de oxígeno. Pero esto que es rojito se vuelve negro. Uno hace una autopsia. Y eso es brea, eso es un pegote lo que sale ahí. Entonces, ¿cómo voy a intercambiar? Miren esto es un túnel, esto ya se vuelve, es nada, se pierde todo. ¿Cómo voy yo a intercambiar oxígeno en un alvéolo lleno de alquitrán? En una tubería obstruida, ¿no? Ajá. No hay circulación realmente. No hay nada. Y miren todas estas imágenes, qué buenas, Jennifer, esta cantidad de imágenes, porque esto es lo que nosotros queremos que ustedes entiendan y por qué la tos es un mecanismo de defensa. Cuando una persona tose, está estimulando para que yo hago, entonces el diafragma sube, contrae el tórax y contrae todo ese pulmón para poder tratar de sacar algo, ayudarle a esos pelitos que ustedes veían ahora que se movían. Es bueno tomar un antitusivo. ¿Por qué a tantos pacientes los están medicando con antitusivos? Es lógico que yo le siga mandando a un paciente un antidiarreico, antitusivo, antifebril, todo, cuando el cuerpo lo que está haciendo es un mecanismo de defensa. ¿Qué es la tos y cómo una persona termina enfermando y dañando el pulmón con un enfisema o con un EPOC, doctor Álvaro Durán? Como hemos dicho ya, la tos es un mecanismo fundamental de defensa del pulmón, es la primera voz de defensa o de auxilio del pulmón, y se daña este pulmón porque las paredes de los alvéolos intercambiantes de oxígeno CO2 se destruyen. Realmente el territorio pulmonar se destruye. En el EPOC lo que encontramos es que hay un territorio pulmonar que está funcionando más o menos y otro territorio pulmonar que definitivamente está destruido, es irrecuperable. Ese mecanismo de tos es el que no podemos quitarle al paciente porque entonces es de pronto el único mecanismo de defensa que le queda al pulmón. Y muchas veces se acompaña hasta de fiebre, pero la fiebre no es por una infección, es por irritación que se presenta y lo primero que hacemos es antibióticos. Y además esta expectoración sirve como medio de cultivo para que bacterias extrañas o patógenas invadan el pulmón, se multipliquen en él y agregado a esto produzcan una infección bacteriana pulmonar. O los virus u hongos, cualquier microorganismo encuentra un medio de cultivo favorable para multiplicarse allí y complicar el proceso respiratorio de base. Y veíamos el cigarrillo, pero hablemos de otras sustancias medioambientales que pueden afectar el pulmón. Bueno, están las sustancias producto de la combustión de los motores a gasolina o diésel, que forman las famosas capas de smog en las grandes urbes y en las pequeñas también, lo que pasa es que no las percibimos adecuadamente.
El medio ambiente produce, por procesos, por ejemplo, laborales, los humos de soldadura, las pinturas, todos los materiales micropartículas por pinturas, por aerosoles, los famosos medicaciones contra los zancudos, que el paciente en toda la noche está inhalando ese tipo de químicos, porque son químicos que lo que están produciendo es repeler para que los mosquitos no se acerquen a las personas que los utilizan, pero todo ese proceso químico va a dar al pulmón y daña el pulmón. Hablemos de la historia de nuestros abuelos con la leña y el fogón de petróleo. También, bueno, el fogón de petróleo es proceso de combustión de un derivado del petróleo, exactamente, un derivado fósil. Y la leña, pues, derivado de un ser vivo que son vegetales, pero de todas maneras ese humo, cualquiera que sea, por petróleos, por querosenes, por carbón, por leña, van a destruir el pulmón igual. Lo moderno, lo que tenemos actualmente y producto de la modernidad, y que de pronto es peor que todo esto junto, es el gas domiciliario. Volvemos a lo mismo, ¿por qué? Porque es un derivado de un producto que se saca de los depósitos de fosilización del petróleo. El proceso de destrucción en la micromembrana de intercambio gaseoso a nivel pulmonar es más efectivo que la leña, que el cigarrillo, que el carbón y que todo esto junto. Entonces lo que estamos jugando es a destruir el pulmón de nuestras mujeres básicamente y a tener unas consecuencias serias a futuro. El fumador pasivo o la persona pasiva que está expuesto a todo lo que usted dijo. Bueno, ¿qué encontramos? El fumador pasivo parece ser, y está pues realmente muy en lo cierto, que el proceso de combustión de un cigarrillo en un espacio cerrado produce el doble cantidad de alquitranes y de nicotina que lo que el paciente fumador activo inhala. O sea que el fumador pasivo está recibiendo más cantidad, más que como no está acostumbrado a fumar, lógicamente el daño es muchísimo mayor. Y uno ve muchas personas que van a la consulta y dicen, yo nunca fumé, pero su compañero fumaba. Y entonces resulta que el fumador puede controlar la aspirada del cigarrillo, pero el que está aquí al lado pasa desapercibido, entonces respira a profundidad, normal. De que está llevando ese aire que está respirando inconscientemente hasta el alvéolo. Pero si esto se vuelve repetitivo, pues esos 300 o 400 millones van disminuyendo, y ustedes se preguntarán, ¿por qué será que Julano tiene una pipa de oxígeno? ¿Por qué será que Julano camina un rato y se asfixia? ¿Por qué será que esta otra persona tiene la punta de la nariz morada, los labios morados, la oreja morado y la punta de los dedos morados? Y entonces la pregunta es, ayer hablábamos del banco de sangre y de los glóbulos rojos. Expliquemos a las personas el mecanismo de defensa que tiene el cuerpo y por qué se pone morada la persona. Lo que vimos ayer en el programa, y muy gráficamente, se describían como unos baldecitos que llevaban oxígeno. Los glóbulos rojos. Esos son los glóbulos rojos que hacen parte del tejido de la sangre. En los pacientes que son fumadores, el cigarrillo produce monóxido de carbono. El monóxido de carbono es altamente tóxico. Sí. Y el monóxido de carbono, al nivel de sus baldecitos, glóbulos rojos, que son los que llevan el oxígeno, compite por la adhesión del oxígeno a ellos. Entonces, si llevan monóxido de carbono, no van a poder captar oxígeno. Como el paciente está oxigenando mal y está detectando que su oxígeno no es suficiente, el organismo, que es una máquina perfecta, tiene un mecanismo de defensa que es producir más glóbulos rojos para que la función de respirar se compense, que sea normal, entre comillas. Esta mayor cantidad de producción de glóbulos rojos lo que nos va a producir es una cantidad adicional que va a tener problemas para la circulación, porque se va a aumentar la cantidad. Entonces nos va a producir pigmentación, la pigmentación cianótica o morada, sobre todo en las terminaciones de nuestro organismo, en las distales, las partes distales de los dedos, la nariz, las orejas, la mucosa bucal, y en general todo el organismo presenta un paciente con una facies pletórica o rubicunda, porque el paciente está lleno de sangre adicional que normalmente no debería tener, pero que la necesita.
Bueno, y finalmente a esos pacientes hay que sacarle sangre. Ayer hablamos de donación, pero a estos sí hay que sacárselas. A estos pacientes sí hay que, sí, es lo que se está realizando en el parque médico, por ejemplo, como una terapia adicional para ayudar, como una terapia de urgencia para ayudar al paciente en el momento a respirar mejor. A descongestionar. Vamos a ir a este corte de comerciales porque yo quiero que ustedes vean un poco ese mecanismo de defensa que tiene el cuerpo con los glóbulos rojos y entender, miren, nosotros hacemos este programa no porque no fumemos, no porque nos incomode el humo del cigarrillo, sino que es que nosotros, el doctor Álvaro Durán trabajó en servicios de urgencias toda su vida, ahora está trabajando con nosotros en el parque médico, pero toda su vida fue de urgencias y de hospitales. Y a nosotros nos toca ver unas cosas que uno dice, esto es increíble. Pues, ¿y cómo me sigo matando? Y vuelvo, repito, no es únicamente el fumador, es el pobre paciente que tiene que trabajar en una fábrica de asbestocemento, el que tiene que trabajar con soldadura, el que tiene que estar trabajando con químicos, plomos, bueno, tantas cosas. Y terminan con una enfermedad pulmonar. Pero después de este corte de comerciales, vamos a compartir con todos ustedes los procesos terapéuticos complementarios en la enfermedad pulmonar, independiente del bautizo que le pongan, asma, EPOC, enfisema, en fin, porque hay muchas posibilidades y la idea de este programa es que ustedes conozcan cada una de ellas. Ya regresamos después de este corte de comerciales. Esto no es colágeno, es procolágeno. Es una sustancia que su cuerpo necesita todas las noches a la hora de dormir para poder regenerar y rejuvenecer. Vital Procolágeno, excelente para rejuvenecer la piel, las articulaciones, los tendones, los ligamentos y mejorar la circulación. El producto actúa mientras usted duerme. Vital Procolágeno, consígalo en los teléfonos que aparecen en pantalla o en los puntos de venta de Manimés en Pereira y en Manizales. Yo les voy a contar algunos efectos, digamos, compensatorios que hace el cuerpo en los procesos de daño alveolar por todas las sustancias químicas, especialmente por el cigarrillo. Entonces, ¿por qué la persona se pone morada? ¿O por qué hace ejercicio y se pone morada? Eso es una manifestación de falta de oxígeno. Es decir, que tengo mucho anhídrico carbónico o gas carbónico. No tengo buena cantidad de oxígeno en mi cuerpo. Como mecanismo de defensa, mi organismo produce muchos glóbulos rojos. ¿Y eso qué hace? Congestionar la sangre. Por eso muchas personas con problemas respiratorios terminan con problemas cardiocirculatorios, porque ya tengo mucha sangre. Hay un tratamiento que es la flebotomía. Nosotros lo hacemos en las piernas o lo podemos hacer directamente para descongestionar a la persona, para sacarle sangre, porque es mucha la sangre que tiene, y uno los ve abotagados, uno ve que la cara se les va a estallar, porque uno los ve que están llenos, eso se llama pletóricos en medicina. Y entonces empieza ahí el desfile de medicamentos. Y tengo acá un documento que me presta el doctor Álvaro Durán y habla sobre el uso de los inhaladores, que es un tema importante para los padres, pero un artefacto desconocido que de repente se introduce en la vida familiar. Entonces hay que analizar algunas cosas. Por ejemplo, el espasmo bronquial es una manifestación de asma bronquial. El paciente hace un espasmo y ustedes ven que adulto o niño empiezan a respirar con dificultad, y si uno le quita la camisa es diferente a la imagen que mostraba ahora Jennifer, que el pulmón danzaba. En este caso la persona tiene que hacer tanta fuerza que uno ve la tracción muscular intercostal, ¿cierto? Uno ve la dificultad de la persona respirando. Uno le quita la camisa al niño o al adulto y uno ya sabe que es un problema de un espasmo bronquial. De tal manera que su contracción muscular disminuye el diámetro bronquial, ocasionando disminución del pasaje de aire, que es el que es calificado como obstrucción bronquial. Al obstruirse el pasaje de aire por los bronquios, llega menor aire a los alvéolos, donde se hace pues el intercambio de oxígeno por anhídrido carbónico. Todos estos eventos provocan las manifestaciones clínicas de asma bronquial, dificultad respiratoria, tos diurna y nocturna, movilización de secreciones, ahogos, interrupción del sueño, etc.
Entonces, es importante porque no se ha mencionado aún las otras dos manifestaciones del asma bronquial, que es el edema o infiltración líquida de la mucosa bronquial. Entonces, el proceso inflamatorio, hay líquido, hay un edema, una congestión en el pulmón. Y la otra es una hipersecreción bronquial o el aumento de flemas. En estas circunstancias, el tratamiento con broncodilatadores, que se llaman agonistas adrenérgicos beta de acción rápida, es importante. Estos medicamentos están contenidos en unos envases cilindros pequeños que tienen unos dispositivos para que lleguen a las vías respiratorias. Y lo que hacen es relajar los músculos lisos bronquiales, relajándolos, y esto es el inhalador. El problema es que empezamos a ver una gran cantidad de efectos secundarios. Y hay efectos secundarios fuertes para estas personas, que son taquicardias, problemas de resequedad de la mucosa, tos y ronquera, inclusive esa resequedad puede llevar a producir hongos en la boca y puede presentar muchísimos efectos secundarios. Creemos siempre, doctor Álvaro Durán, que es sinónimo de esa dificultad respiratoria tener que utilizar un inhalador o un medicamento. ¿Qué es lo que estamos viendo cuando las personas se vuelven dependientes de este tipo de manejos farmacológicos? Pero lo que estamos encontrando es que progresivamente el inhalador va siendo cada vez menos efectivo. El paciente cada vez va a tener que seguir acumulando más cantidad de químicos, más cantidad de clases de inhaladores para tratar de encontrar un beneficio respiratorio que difícilmente puede conservar. Entonces, los efectos colaterales de estos inhaladores a largo plazo no se hacen esperar. Muchas personas dirán, ya me di esa oportunidad, llevo mucho tiempo con inhaladores, he visto efectos secundarios muy severos y quisiera conocer otro aspecto terapéutico. Y yo quiero que sea usted el que los mencione, porque sí, las personas podrán decir, sí, es que Rojas está metido en el cuento de la medicina biológica, pero es que usted ha sido una persona que toda su vida ha trabajado en hospitales, es jubilado de hospitales y esa fue su formación y su práctica académica y universitaria. Pero usted empieza a buscar otras ayudas complementarias en la enfermedad pulmonar. ¿Cuáles son estas? Bueno, mi trabajo realmente como médico, yo llevo 33 años, yo soy médico de la Universidad de Caldas, y me di a la tarea de un conocimiento que se tuvo de buscar el porqué, de cómo era que funcionaba, y en esto invertí más o menos unos 20 años de trabajo de investigación, pudiendo dar punto final efectivo y práctico para nuestro medio a un procedimiento nuevo que realmente en ninguna parte de la literatura médica aparece referenciado. Pues podría atreverme a decir que es un proceso de mi investigación, un resultado. ¿En qué consiste? Consiste en la aplicación de unas resinas vegetales gomosas que se extraen de una planta parásita de un árbol de las selvas del norte del Brasil. Estos se colocan mediante la aplicación como un parche, que es lo que llamado parche. Aquí están precisamente algunos de los ejemplos que tenemos para el manejo. Se colocan en la parte anterior del tórax, se autoadhieren, hacen un efecto transdérmico, o sea, a través de la piel, sobre el timo, y el timo es una glándula que está detrás del esternón, delante del corazón, en ese sitio es donde se coloca el parche, y este estimula la glándula tima, haciendo que se reordene genéticamente todo el cuadro blanco, que es el que básicamente es el responsable de la reacción alérgica en los pacientes. Esto que ustedes ven en pantalla son unas resinas de unos árboles. Mi pregunta es esto yerbatería? Porque algunos estarán diciendo, no, pues cosas de las plantas. Pues yo no sé qué tanto sea yerbatería, pero si ustedes van a una droguería, la mitad o más de los medicamentos que ven son hierbas, son plantas. Los grandes laboratorios los bautizan con nombres comerciales. Hago referencia, el ginkgo biloba es el ginkgo biloba el mismo en todo el mundo, pero cuando lo produce un gran laboratorio ya no llama ginkgo biloba, se llama quiadón, pero es ginkgo biloba. El digital, que es un medicamento para el corazón, vendido en todo el mundo, es una planta que se llama digitales. Y la medicina más vendida en el mundo se llama aspirina, y es un árbol que se llama sauce llorón. Entonces, aquí están las resinas. Estas resinas se adhieren al tórax, ellas liberan unas sustancias que se absorben
transdérmico, es decir, por los poros, y tienen efectos. ¿Cuáles son esos efectos terapéuticos, doctor Álvaro Durán, de estos parches que van adheridos al pecho, que se aplican cada 72 horas? Pues yo quiero que usted nos diga el efecto y cómo se utilizan. Bueno, el efecto actúa en tres direcciones o en tres fenómenos diferentes. Primero, humectan. A ver, cuando se produce el mecanismo de tos que hablábamos ahora y el pulmón produce como mecanismo de defensa un moco, aumenta la secreción de moco, este moco de alguna forma se apelmaza, se va a la base de los pulmones y se apelmaza. Lo que hace este parche inicialmente es hidratar ese moco, esa mucosidad, esa secreción. En segundo lugar, el mecanismo de la tos es el que expulsa ese moco. Si al paciente el mecanismo de hidratación se le ayuda hidratándolo, o sea, recibiendo mayor cantidad de líquido, el paciente va a tener una mejor oportunidad de recuperación con este parche. En segundo lugar, como hablábamos de la estimulación del timo, cuando estábamos haciendo el estudio, se tomaron algunos pacientes que les hizo un cuadro hemático. En el cuadro hemático aparecían glóbulos blancos tipo eosinófilos aumentados en número. Eso es lo que sucede siempre en las reacciones alérgicas. Estamos hablando fundamentalmente de asma. Se vio luego de hacer la aplicación del parche y a los 3 meses y a los 6 meses hacer exámenes de control, que esos eosinófilos se conservaban aún normales y el paciente se conservaba asintomático. Entonces, no es producto esto de charlatanería, es un trabajo serio que se ha implementado y hemos podido dar punto final con realizaciones y resultados bien extraordinarios realmente. ¿Cada cuánto se utiliza el parche y cuántas veces? El proceso, pues manejo, son 5 parches que se colocan más o menos durante 72 horas y hemos encontrado que en esas 72 horas el parche hace su efecto mayor. Entonces, cada 72 horas se cambia. Entonces cada 72 horas se deja un día de descanso para que la piel pues se recupere un poco y al cuarto día se coloca un segundo parche. Cada 4 días se coloca hasta completar 5 y ver resultados. Bueno, además de esto, usted hace un tratamiento complementario a estos pacientes de dietas, ayunos, enemas, es decir, usted hace un manejo muy holístico, muy integral, entendiendo al paciente como un todo. Lo que pasa es que, a ver, tuve la oportunidad de llegar a un centro que de verdad está trabajando inteligentemente. Si articuladamente trabajamos todos los médicos con uno en diferentes campos y hemos tenido oportunidad en el Parque Médico La Pradera de trabajar con los pacientes de una forma armónica con varias especialidades y echando mano de todos los recursos que tenemos, nutrición, otras medicaciones que se están utilizando, ozonoterapia, otro tipo de medicina mal llamada alternativa porque no es tal, entonces con resultados de verdad fuera de lo que se ha dicho hasta el momento en la literatura médica mundial. Nosotros a estos pacientes tratamos de hacerles un proceso de desintoxicación y limpieza. Siempre les hacemos los enemas también como complemento importante, los enemas de café. A estos pacientes se les maneja una dieta donde deben de suspender la leche, el azúcar y la carne, además de todos los embutidos y enlatados. Y en algunos casos el doctor Álvaro Durán también les aplica la terapia neural. Pero el motivo hoy de este programa era contarles que hay otro tipo de ayudas terapéuticas. Así como pueden utilizar jarabes y pueden utilizar muchos productos. El parche es un producto obtenido de las resinas de unas plantas, como así surgió la farmacopea y la bioquímica para elaborar medicamentos de las plantas medicinales, con esta experiencia que tuve ahora con los mamos de la Sierra Nevada. Pues es grande entender cómo la industria ha cogido muchas de esas fórmulas ancestrales y han hecho grandes medicamentos. Casi que los investigadores han sido los que llamamos indios, pero ellos nos han dejado un legado para que gracias al microscopio y a los químicos puedan elaborar y desarrollar ciertos productos. Esto que ustedes ven
como parche tiene un efecto terapéutico maravilloso porque abre, saca secreciones, es relajante del músculo, además ayuda a controlar todas esas reacciones de tipo inmunológico que mencionaba ahora el médico Álvaro Durán. Y entonces este parche que va adherido al pulmón o digamos al tórax va a tener durante 72 horas un efecto terapéutico. Él se va a cambiar, aquí está el parche. Aquí realmente tengo dos, pero voy a quitar este pequeño. Este parche en algunas personas puede dar una leve reacción eritematosa y como él dice, deja descansar al paciente un día para recuperar ese escozor que puede presentar la piel. Esto no es invasivo, de esto no hemos visto efectos secundarios. No, realmente lo único, pues lógicamente en la piel puede haber, como ya lo dijo usted, doctor, un pequeño escozor, prurito, pero es transitorio, es en las capas de defoliación de la piel que son las más superficiales y como su nombre lo dice, fisiológicamente se tienen que descamar y desprender. Y una de las personas que está en nuestro set preguntaba ahora, ¿por qué los colores? Yo también le hice la pregunta ahora al doctor Álvaro Durán y tiene una respuesta que también es muy lógica y tiene que ver con el efecto de los colores. Es la aplicación un poco de la cromoterapia, la terapia de los colores. Vemos en el proceso de sanación que los colores principales, azul, violeta, verde, blanco, rojo, se dan como coayudantes, ¿verdad?, en el tratamiento. Entonces, por eso hemos implementado el uso de esta especie de cromoterapia en nuestros pacientes con los resultados de la más interesantes. Aquí ven ustedes entonces 3 modelos de parches con sus diferentes colores. Yo quería compartir esta experiencia porque cuando conocí este método terapéutico, pues invité al doctor Álvaro Durán para que nos ayudara con tantísimos pacientes que nos llegan a nosotros con problemas respiratorios. Y créanme que es mucho mejor y preferible este tipo de parche que someternos a efectos secundarios de tantos medicamentos, que son importantes, sí, que en muchos casos son necesarios, sí, pero si yo tengo la opción de hacerme un tratamiento con 5 parches y casi que aliviarme de un asma, a tener que suministrarle a mi hijo durante una gran cantidad de años o tiempo un tratamiento para el pulmón por su asma, especialmente donde esto tiene un efecto maravilloso, ayuda en el EPOC, ayuda en el enfisema, ayuda en la bronquitis, ayuda en los pacientes con procesos alérgicos, pero como tal en el asma veo unos resultados tan asombrosos, entonces ¿por qué no contárselos? ¿Por qué no compartir con ustedes esta experiencia terapéutica? ¿Por qué no compartir con ustedes esto que seguramente investigaron algunos indígenas o algunas personas de ciencia y encontraron, como han encontrado en muchas plantas, efectos terapéuticos positivos para nuestra salud y hoy con estas resinas para el pulmón? Muchos se preguntarán qué tipo de personas y en qué edades se puede hacer este tipo de parches, doctor Álvaro Durán. A ver, estamos hablando del problema pulmonar, pues sin diferencia de edades. A ver, esto para referirme a lo siguiente, el paciente más chico fue un par de mellizos de 4 meses que yo traté, con unos resultados interesantes durante 5 meses que tuve oportunidad de rastrear los pacientes. Y el paciente de más edad es un paciente de 96 años con un EPOC severamente manifiesto. Entonces, no hay límite de edades, me atrevo a decir, para el manejo de estos pacientes. La bioprospección bioquímica es la base de la utilización de las plantas para elaborar fármacos. En los Estados Unidos el 25% de la medicación aplicada tuvo un fitoquímico, o sea, un derivado vegetal inicial, de donde se derivaron posteriormente la fabricación masiva del mismo medicamento químicamente elaborado. Pero el origen de ello fue la aplicación de un fitoquímico, un derivado vegetal. Bueno, yo quiero agradecerle, doctor Álvaro, pues porque usted nos está compartiendo también un proceso de investigación de 20 años, como usted nos ha narrado, y es un complemento que ustedes se pueden dar esa oportunidad importante. Este tema genera muchas preguntas, les voy a dejar un teléfono donde ustedes pueden resolverlas, es en el sector de Los Quebradas, el teléfono es 330-3975.
en el Parque Médico, a media cuadra de la Iglesia de la Predadera por la calle 22, 330-3975. Muchas gracias, médico, por estar con nosotros. A usted, doctor, por darme esta oportunidad. Y a todos ustedes, muchas gracias por compartir este espacio, y no olviden este próximo martes a las 7 de la noche que estaré dictando en Cali una conferencia sobre obesidad y enfermedades que generan la obesidad y cómo disminuir 4 kilos en un mes sin necesidad de someterse a grandes tratamientos. Esto va a ser en el Salón Caracolí, en el Centro Comercial Unicentro, en Cali, este próximo martes a las 7 de la noche, 19. A todos ustedes, mil gracias por estar con nosotros, y no olviden remisión a las 12 de la noche. Feliz noche. Ahora las píldoras de optimismo son para tomar. Ha llegado Optimés, suplemento dietario para elevar los estados de ánimo. Optimés con guaraná y complejo B aumenta la energía que se necesita para mantenerse activo todo el día. Optimés, exclusivo de Manimex. Pedidos en Manizales, teléfono 883-0299. Conexión Vital, un encuentro diario con la salud. Una cita armoniosa con el mundo. Conexión Vital para mejorar nuestras condiciones de vida.